Ecos en la espesura, inspirada en testimonios del documental The Vietnam War, de Ken Burns. Cuando finalmente pisé suelo vietnamita, la humedad me golpeó como un puño invisible. Sentí que el aire se volvía espeso, cargado de aromas desconocidos, y una tensión latente que no sabía definir. Los oficiales nos dieron instrucciones apresuradas, y luego nos enviaron a pequeños campamentos intermedios. Me tocó compartir tienda con otros 2 reclutas. Uno era un joven que no paraba de hablar de su chica, y de un anillo de compromiso que llevaba oculto. El otro prefería callar, y se dedicaba a afilar su cuchillo en cada rato libre, como si intentara convencerse de que esa hoja era su boleto de regreso a casa. Luego me asignaron a una escuadra que patrullaría varias zonas selváticas para asegurar rutas de abastecimiento. Así conocí a un sargento cuya tez curtida por el sol y la lluvia parecía la de un anciano, a pesar de no ser mucho mayor que nosotros. Desde que lo vi, supe que algo en él se había quebrado. Tenía los ojos duros, sin rastro de compasión, y una voz grave que brotaba áspera de su garganta cuando hablaba con el resto de los soldados. Nadie se atrevía a retarlo. Sin embargo, la primera noche que pasé en las trincheras, lo escuché rezar en un susurro desesperado, casi lastimero, como si quisiera aferrarse a la última chispa de humanidad que le quedaba. Los días en la jungla resultaron sofocantes y tensos. La vegetación densa y la lluvia incesante no dejaban un momento de tregua. Poco a poco, la escuadra se acostumbró al hedor del lodo mezclado con sudor, a las picaduras de mosquitos y a las pisadas cautelosas entre las raíces enmarañadas. Avanzábamos con el fusil listo y los oídos alerta a cualquier crujido, tratando de distinguir si era un animal furtivo o la señal de un enemigo agazapado. Mis manos, por más que intentara controlarlas, temblaban cuando atravesábamos zonas con follaje más cerrado. Sentía que en cualquier momento, un disparo o una trampa podía cortar de tajo mi existencia. Un atardecer, el sargento nos hizo formar un semicírculo improvisado en un claro diminuto. Tras echar un vistazo a un mapa, que pareciera haber visto mejores días, nos explicó que debíamos internarnos en un sector inexplorado por nuestro batallón. Se rumoraba que era un nido de emboscadas, un lugar donde patrullas anteriores habían encontrado hostilidad inusual. No faltaban quienes susurraban historias de aldeas fantasma y almas errantes. Yo escuchaba con escepticismo, achacando esos relatos a la tensión o al cansancio. Sin embargo, algo dentro de mí se revolvía cuando oía hablar de espíritus. Recordaba los rezos de mi madre y las supersticiones de mis abuelos. Creía en la razón por encima de todo, pero el entorno parecía tejido por fuerzas más ancestrales que la lógica. La siguiente mañana, nos abrimos paso entre la maleza sin más guía que la brújula y la determinación del sargento. La espesura adquiría un tono distinto. El verde era más oscuro, casi opresivo, y el aire parecía contener un ligero hedor a podredumbre. Después de varias horas, emergimos a un claro salpicado de rocas musgosas y suelo encharcado. Fue entonces cuando lo oímos por primera vez. Un murmullo en inglés, pronunciado con un acento tan extraño que resultaba difícil discernir si realmente eran palabras o un eco distorsionado. El sargento levantó la mano y todos nos agazapamos. El silencio cayó sobre nosotros, solo interrumpido por el zumbido persistente de los insectos. Volvimos a oír ese llamado, débil pero inconfundible, como si alguien suplicara ayuda. Me acerqué a un compañero, susurrándole que tal vez era un soldado herido. Él negó con la cabeza, con el rostro pálido, y señaló con su fusil un punto indefinido entre los árboles. ¿Hay alguien ahí?, gritó el sargento con su voz ronca. La respuesta llegó con un gemido casi inhumano, que erizó la piel de todos. El viento pareció agitarse, moviendo la maleza con un susurro que se fundía con el murmullo lejano. Sin pensarlo 2 veces, el sargento nos ordenó replegarnos hacia un costado, siguiendo un cauce estrecho de agua lodosa. Según su mapa, habría terreno firme a una distancia moderada. Así lo hicimos, pero a cada paso el sonido parecía acompañarnos, casi llamándonos por nuestro nombre. Alguien murmuró que no era posible que hablaran en nuestro idioma desde esa parte de la selva, y otro contestó con un encogimiento de hombros que nada era imposible en aquel lugar. Entre las hojas, tuve la impresión de ver siluetas fugaces, como sombras que nos rodeaban sin atreverse a mostrarse del todo. Sentía un nudo creciente en el estómago, y me sorprendí deseando que todo aquello fuera un simple engaño del cansancio. Llegamos a una explanada natural donde se erguían grandes árboles con troncos retorcidos. El sol apenas llegaba hasta allí, creando un laberinto de luces y sombras.
El sargento decidió que montaríamos un campamento provisional para reorganizarnos. Nos indicó que colocáramos un perímetro de vigilancia y que encendiéramos una pequeña hoguera solo para ahuyentar a las alimañas. Nos hizo guardar el mapa y se sentó a reflexionar sobre la ruta que seguiríamos a la mañana siguiente. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño a la intemperie, escuché unos pasos suaves acercándose. Un compañero susurró mi nombre y me sacudió el hombro. Me incorporé, con el fusil a mano y el corazón latiendo con furia. Le pregunté en voz baja qué pasaba. Me respondió que había algo moviéndose cerca, y que se oía claramente un murmullo que repetía palabras ininteligibles en inglés, mezcladas con un quejido largo y lastimero. Me incorporé con cautela y avancé unos pasos, intentando descubrir la fuente del sonido. Una ráfaga de viento me trajo un hedor repulsivo, como carne en descomposición. Fue entonces cuando el murmullo se convirtió en un lamento lúgubre, casi como un aullido ahogado. Uno de los vigías se acercó corriendo, y susurró que había visto unas luces pálidas danzar entre los árboles. Espectros, decía, como si flotasen. Quise mantener la compostura, pero mi garganta se secó. El sargento, alertado por nuestro nerviosismo, salió de su improvisada tienda con el arma lista. No disparen a menos que haya un blanco claro, dijo. Pero nadie sabía a qué nos enfrentábamos. Esa noche transcurrió en vela, con todos los sentidos encendidos. Nada nos atacó de manera tangible, pero la atmósfera se volvió insoportable. Aquellas voces o lamentos aparecían y desaparecían, brincaban de un extremo a otro del campamento. El aire se cargó de un silencio tenso, interrumpido de vez en cuando por aquel murmullo que nos helaba la sangre. A la mañana siguiente, con los ojos cansados y el ánimo por los suelos, recogimos nuestros equipos y seguimos avanzando, convencidos de que era preferible cualquier combate directo a quedarnos en aquel lugar. El sargento insistió en que debíamos llegar a una zona que, según la información recibida, nunca había sido patrullada por nuestro batallón, pero que podía ofrecer una vía segura hacia un punto de extracción. A medida que nos abríamos paso, el paisaje se volvió aún más opresivo. Los troncos parecían deformes, y las raíces se alzaban como manos retorcidas que surgían de la tierra. El lodo llegaba hasta nuestros tobillos, dificultando cada paso. La segunda noche acampamos junto a un arroyo oscuro. Pensé que tal vez el sonido del agua correría con fuerza y silenciaría aquellos murmullos, pero no fue así. En medio de la oscuridad, volvimos a escuchar esos llamados que parecían pronunciar nuestro idioma con acentos extraños. Me atormentaba la idea de que, de alguna forma, aquello imitara voces de camaradas caídos para engañarnos. Era tan difícil mantener la cordura cuando el horror se presentaba de manera tan ambigua, tan difusa. El sargento llamó a 2 compañeros y a mí para que lo acompañáramos a reconocer los alrededores. Avanzamos a ciegas entre matorrales, con el pulso disparado, hasta encontrar un claro amplio. El aroma a podredumbre se intensificó de golpe. Bajo la escasa luz de la luna, vimos lo que parecían montículos de tierra removida, con restos de huesos dispersos, y trozos de tela militar desgarrada. No pude evitar soltar un grito ahogado, al descubrir una mano huesuda que emergía de uno de los montículos, como si alguien hubiera intentado salir de su tumba. «Nadie toque nada», ordenó el sargento con un temblor en la voz, que hasta entonces nunca le había notado. «Retrocedamos». En ese instante, escuchamos un nuevo llamado, más claro que nunca, como si resonara en nuestras cabezas. Parecía pronunciar nuestros nombres, o un eco corrompido de nuestros nombres con un tono suplicante, y al mismo tiempo, cargado de ira. Uno de mis compañeros comenzó a rezar en voz baja, pidiendo protección divina. Yo tragué saliva, y me obligué a seguir las órdenes. Dimos la vuelta, y regresamos al campamento lo más rápido que pudimos, sin atrevernos a mirar atrás. En ese camino de retorno, juraría haber sentido que algo respiraba a mi espalda, algo pesado y frío que me seguía el paso, pero cuando me volví, no vi nada más que sombras. De regreso, el sargento no supo qué decirnos, o fingía que no sabía. Reunió a la escuadra, dio unas instrucciones vagas sobre mantener la calma, y nos encomendó turnos de guardia, pero nadie, ni siquiera él, parecía dispuesto a negar que lo que habíamos visto superaba cualquier horror de la guerra convencional. Al día siguiente, avanzamos con una prisa nacida del pánico. Yo deseaba cruzar esa maldita zona y dejar atrás las voces, los huesos y aquella extraña presencia. Sin embargo, cuanto más caminábamos, más parecía que la selva misma nos empujaba a un centro oculto. Las enredaderas se enroscaban en nuestros tobillos, y en varios momentos,
Los arbustos densos nos hacían retroceder para buscar otro camino. Nos sentíamos atrapados en un laberinto viviente, donde el horror latía detrás de cada hoja. Un compañero comentó que, quizá, los muertos de ambas facciones habían quedado atrapados en esa franja de la selva, sin ser reclamados ni por sus propias fuerzas, ni por la tierra que los cubría. El sargento lo mandó callar, pero la teoría resonó en mí con un eco de verdad inquietante. Recordé las historias de apariciones que se contaban en mi ciudad sobre cementerios profanados. Pensé que tal vez esa tierra había sido tan regada de sangre y olvido que, de alguna forma, los espíritus se alzaban para reclamar algo que la guerra les había negado: descanso y dignidad. Ya entrada la tarde, llegamos a un claro más amplio. El sol agonizaba, proyectando sombras alargadas. Lo primero que notamos fue un hedor dulzón y penetrante. Después, el suelo cedía bajo nuestras botas, como si estuviéramos pisando una alfombra húmeda. Miré hacia abajo y descubrí restos de uniformes cubiertos de fango, roídos por la vegetación. Reconocí parches de distintos bandos, no solo el nuestro, sino también del ejército local, e incluso de guerrillas. Era como si toda la muerte se hubiera acumulado en aquel sitio. Un ruido me hizo alzar la vista. En la periferia del claro, se alzaban cruces improvisadas, hechas con ramas y metal retorcido. Algunas estaban inclinadas, otras medio enterradas. Noté que en muchas se habían colgado placas de identificación, pero era imposible leer los nombres. El sargento apretó la mandíbula y avanzó, con la mirada fija en algo que no podía ver con claridad. Mis compañeros y yo lo seguimos, sintiendo cómo el terror nos hacía transpirar un sudor helado. Cuando llegamos al centro del claro, nos topamos con fosas que parecían excavadas a toda prisa. Se veían huesos fracturados, algunas calaveras con cascos todavía encajados, y un revoltijo de ropas hechas jirones. Allí, el murmullo que habíamos estado escuchando cobró fuerza. Parecía envolvernos, surgir de cada rincón de la selva. Casi podía imaginar rostros pálidos y espectrales observándonos con rencor. De pronto, escuchamos un grito. Era uno de los vigías que habíamos dejado en la retaguardia. Corrí hacia su posición, sorteando troncos y lodo, y lo encontré de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos. Repetía que había visto algo salir de la tierra, algo que lo llamaba por su nombre. Lo tomé del brazo y lo zarandeé para que reaccionara, pero sus ojos mostraban un terror absoluto, como si hubiera mirado directamente el rostro de la muerte. «Reagrúpense», vociferó el sargento. Pero antes de que pudiéramos obedecer, un estruendo retumbó en la selva. Parecía un trueno, sin embargo, el cielo se hallaba despejado. Sentí que la tierra vibraba bajo mis pies, y el murmullo se transformó en un coro de lamentos, como cientos de voces gimiendo al unísono. Por un instante, tuve la impresión de ver figuras translúcidas arrastrándose entre las fosas, retorciéndose con agonía. Dos compañeros se soltaron a correr en direcciones opuestas. Uno de ellos gritaba que había que salir de allí a toda costa. El otro disparaba su fusil a la nada, como si eso pudiera ahuyentar a lo que fuera que nos acechaba. El sargento se esforzó por mantener el control. «¡Alto el fuego! ¡Agrúpense, maldita sea!», rugía, pero la situación se había tornado caótica. La jungla misma parecía viva, y el aire estaba cargado de un rumor ensordecedor, como un centenar de voces solapadas. Fue entonces cuando lo vi. En la penumbra creada por los árboles, surgió una silueta con un uniforme desgarrado. Su rostro era imposible de distinguir, cubierto por sombras y tierra seca. Emitía un sonido gutural, como si intentara pronunciar palabras en nuestro idioma, pero los labios descompuestos no articularan bien. Se tambaleó en mi dirección. Me quedé congelado, incapaz de jalar el gatillo. Algo en mí se rehusaba a creer que aquello fuera real. El sargento disparó, y el estruendo de la bala rompió el hechizo. La silueta se sacudió, dando un paso atrás, pero en lugar de caer, se desvaneció entre la penumbra, como si hubiera sido parte de la niebla. Mi mente no podía procesar lo que acababa de suceder. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza, y sentí que las fuerzas me abandonaban. «Tenemos que salir de aquí de inmediato», dijo uno de mis compañeros, que había logrado conservar la calma. El sargento asintió con un gesto rígido. Era evidente que nuestras balas no servían contra lo que sea que habitara aquella franja maldita de la selva. Entre gritos y jadeos, nos reagruparon. Algunos lloraban en silencio, otros parecían en trance. Comenzamos a internarnos de nuevo en la espesura, ya sin importarnos la dirección exacta, solo queríamos abandonar ese claro y las fosas putrefactas.
El sargento insistió en que debíamos seguir el cauce del arroyo hasta encontrar un punto de referencia. Caminamos por horas, siempre con la impresión de que algo nos seguía, susurrando entre las hojas. Era difícil descifrar el paso del tiempo. El sol se colaba a ratos y luego desaparecía tras un manto de nubes grises que amenazaban lluvia. El cansancio se apoderó de nosotros, y para cuando llegamos a un terreno más firme, muchos se derrumbaron con el rostro cubierto de barro. El sargento, con un tono más suave de lo habitual, nos ordenó descansar un momento y revisar el equipo. El agua y la comida escaseaban, y el mapa estaba poco menos que inútil. Me acerqué a un compañero que permanecía con la mirada perdida. Le pregunté cómo se sentía. Me respondió con una pregunta que me caló hondo. ¿Crees que nos han maldecido por caminar entre sus tumbas? Tragué saliva, sin saber qué responder. Intenté alentarlo con la idea de que saldríamos de allí, pero al pronunciar esas palabras, me di cuenta de lo poco convencido que sonaba. La noche cayó nuevamente, y con ella regresaron los lamentos, más intensos que antes. Parecía que esa vez las voces formaban un coro fúnebre que retumbaba entre las copas de los árboles. Tratamos de mantener una hoguera, pero la humedad reinante no ayudaba. Nos turnamos para vigilarnos mutuamente, pues temíamos que alguien más cayera presa del pánico y saliera huyendo a la selva. A mitad de la noche, escuché un sollozo. Era uno de los que habían corrido en pánico, ahora acurrucado contra un tronco, incapaz de dormir. Me acerqué y posé una mano en su hombro. Él levantó la mirada, con lágrimas surcándole las mejillas. Me contó en voz baja que, desde que nos acercamos a aquellas fosas, sentía una presencia a su lado, como si algo o alguien marchara pegado a él, repitiéndole palabras en un susurro imperceptible. Intenté tranquilizarlo, pero en mi mente se repetía la misma plegaria: salgamos de este infierno. Al alba, decidimos seguir el arroyo. El sargento creía que tarde o temprano desembocaría en alguna zona conocida. Mientras marchábamos, las voces no cesaban, aunque mantenían cierta distancia, como si se deslizaran entre los árboles y nos observaran con curiosidad maligna. Notamos que el ambiente cambiaba ligeramente. El dosel arbóreo se volvía menos espeso, y comenzamos a ver rastros de caminos embarrados que, tal vez, estaban siendo usados para mover suministros. Eso nos dio un destello de esperanza. Fue entonces cuando uno de los exploradores que encabezaba la marcha dio un grito que resonó entre la arboleda. Corrimos en su dirección, y lo encontramos parado ante un nuevo claro. Allí, el paisaje era todavía más espeluznante que en el lugar de las fosas. Vimos lo que parecían varios montículos de tierra ennegrecida, con cruces improvisadas clavadas al revés. Había un silencio absoluto, como si hasta los insectos hubieran huido de aquel lugar. Nos acercamos con cautela. Un olor denso, abrumador, nos invadió. Parecía una mezcla de sangre seca, vegetación putrefacta y algo más indefinible. En el centro del claro, se alzaban un par de postes de madera carcomida, con sogas rotas colgando. Era evidente que alguien había sometido a personas allí, aunque resultaba difícil saber si fueron soldados, civiles o prisioneros. El pasado sangriento de aquel rincón de la selva estaba grabado en cada fibra del terreno. El sargento, con el rostro ceniciento, agitó la mano para indicar que no nos acercáramos más. Algunos compañeros hacían esfuerzos por no vomitar. Mi estómago se encogió, y un mareo me acometió. Me limpié el sudor frío de la frente, y me obligué a pensar: esto es la guerra. Esta es la realidad que nos empeñamos en ignorar. Pero había algo peor que la guerra ahí. Se sentía la densidad de un horror ancestral, algo que se alimentaba del sufrimiento humano. De pronto, un estrépito sacudió la maleza a nuestra izquierda. Apuntamos con nuestros fusiles, listos para abrir fuego. Del follaje emergieron 3 figuras vestidas con uniformes desgastados. Al principio, pensamos que podían ser aliados extraviados, pero sus rostros estaban surcados de polvo y cicatrices. Sus miradas estaban vidriosas. Uno de ellos habló con un hilo de voz. ¿También nos escuchan? ¿También oyen cómo nos llaman? Intercambiamos miradas confusas. El sargento exigió que se identificaran, pero ellos solo repetían la misma pregunta. Noté que cada uno llevaba placas de identificación que parecían manipular con nerviosismo, como si temieran que fueran a desaparecer. Les preguntamos qué hacían allí, y nos contaron, entre murmullos, que su patrulla había sido sorprendida semanas atrás por ataques repentinos, aunque no tenían claro si habían sido emboscadas reales o algo más. Decían haber huido a la selva, intentando encontrar una salida,
pero las voces los atormentaban y les impedían dormir. Los invitamos a unirse a nosotros. El sargento, pese a su habitual desconfianza, prefirió no dejarlos atrás. Los rostros agotados de aquellos hombres eran la viva imagen del horror. La idea de caminar junto a ellos, sin embargo, me produjo un escalofrío. Era como si cargaran con la huella profunda de esa maldición. Retomamos la marcha, dejando atrás el claro maldito de las cruces invertidas. El sargento y los 3 hombres nuevos nos contaban partes de sus vivencias, con retazos de historias sobre columnas de humo que aparecían de la nada, disparos que se escuchaban sin que hubiera señales de combate real, y pasos en la noche que nunca se materializaban. Yo me limitaba a escuchar, sintiendo cómo la desesperanza se enraizaba en la escuadra. Al cabo de un rato, uno de los recién llegados se detuvo y se llevó la mano al pecho, respirando con dificultad. Me acerqué para auxiliarlo. Me dijo que sentía un dolor punzante y que escuchaba una voz susurrar su nombre a cada latido de su corazón. Intenté calmarlo, dándole un trago de agua, pero el hombre se desplomó de rodillas y con un gesto de absoluta agonía, dejó escapar un grito desgarrador que nos puso los pelos de punta. No deberíamos haber profanado sus tumbas, gimió, entre espasmos. Nos están llamando para que reparemos lo que hemos hecho. El sargento le pedía que respirara hondo, que no hablara enloquecido, pero el hombre parecía en trance, como poseído por el dolor de cientos de almas. De pronto, se quedó en silencio, con la mirada fija en algo que solo él podía ver. El caos volvió a desatarse. El murmullo sobre nuestras cabezas se transformó en un aullido infernal, y la selva se estremeció como si miles de ramas crujieran al unísono. Sentí el impulso de correr para salvar mi cordura, pero el sargento gritó que nos mantuviéramos unidos. Agarré a mi compañero más cercano, temiendo que también sucumbiera a ese terror. Comenzamos a oír las voces con más claridad, repitiendo palabras en nuestro idioma con un acento distorsionado. Ayúdenos. No nos dejen aquí. Entiérrenos. Gemían. Era un coro de agonía que penetraba los oídos y retumbaba en los huesos. A duras penas, comenzamos a avanzar, casi a tropezones, sin un rumbo fijo. Algunos dispararon al vacío, tratando en vano de acallar esos clamores. En la confusión, el sargento alzó la voz por encima del estruendo. Deténganse. Escuchen lo que dicen. Lo obedecimos más por costumbre que por convicción. Nos quedamos inmóviles, intentando asimilar las palabras del lamento colectivo. Entonces comprendí. Pedían sepultura, rogaban que alguien los librara del purgatorio verde. No era un enemigo humano el que clamaba, sino los espíritus sin paz de hombres que habían caído en la guerra y jamás recibieron un entierro digno. Sentí un nudo en la garganta. Miré a mis compañeros, todos con el rostro desencajado. Tenía la mano aferrada al fusil, pero me invadió la certeza de que las balas no servirían aquí. Algo ancestral exigía un ritual de piedad. No había banderas ni ideologías en esas voces, solo el sufrimiento de almas que anhelaban descansar. El sargento tragó saliva, y con un hilo de voz murmuró: quizá debamos intentarlo. Con un gesto casi desesperado, ordenó que volviéramos a aquel claro de las fosas. Sentí el terror revolverse en mi pecho. Regresar a ese sitio de horror. Pero no había otro camino. Si aquellas presencias nos seguían a donde fuéramos, la única forma de poner fin a la pesadilla sería cumplir su ruego. Caminamos hacia atrás, siguiendo el rastro entre la maleza, como si el mismo bosque nos abriera paso. No hablamos mucho, pues el temor y la tensión nos envolvían. Llegamos a la zona de las fosas, ya cuando la luz del día menguaba. Una bruma espesa se cernía sobre la tierra removida. El olor a podredumbre casi me hizo vomitar, pero aguanté, agarrándome a la idea de que esto podía ser la única salida. El sargento nos indicó que caváramos lo suficiente para enterrar los restos dispersos. No todos se atrevieron a participar. Algunos se quedaron vigilando con las armas, aunque yo dudaba que tuvieran la determinación de disparar si aquello volvía a manifestarse. Me uní a quienes cavaban, apartando huesos con sumo cuidado. Reconocí trozos de uniformes de diversos bandos. Era una visión desgarradora. No importaba la nacionalidad, el tiempo o la causa, todos habían acabado de la misma forma. Mientras trabajábamos, las voces parecieron arreciar, pero ya no sonaban furiosas. Tenían un tono lastimero, como un quejido de agradecimiento mezclado con siglos de desconsuelo. Intenté no pensar demasiado en lo que hacía, concentrándome en la tarea. Al cabo de un buen rato, ya había un foso lo bastante profundo para reunir varios restos.
Los fuimos acomodando con cuidado, rezando cada uno a su manera. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda y levanté la cabeza. Vi, en la penumbra, un par de figuras inmóviles. No parecían sólidas, sino delineadas por la bruma y la luz tenue. Sus rasgos eran indefinidos, como fotografías desteñidas. Pero podía adivinar que llevaban uniformes ajados. Estaban de pie, observándonos. No mostraban hostilidad, solo nos miraban con un dolor profundo. Tragué saliva y seguí la labor. El sargento tomó una pala y arrojó la primera capa de tierra sobre los huesos. Un murmullo, más suave que antes, nos rodeó. Alguien a mi lado murmuró una oración, y me descubrí repitiendo las palabras en mi mente, pidiendo perdón a aquellos que yacían frente a nosotros. El resto de la escuadra se sumó, en silencio, a la ceremonia improvisada. Cuando por fin terminamos, sentimos que el aire cambiaba ligeramente. Todavía estaba cargado de un peso doloroso, pero las voces se acallaron. Miré en dirección a las figuras difusas, y noté que ya no estaban. En su lugar, solo había sombras. Un compañero exclamó con la voz temblorosa: «Se han ido». Nos quedamos un buen rato en silencio, sin saber qué hacer. El sargento carraspeó y dijo con voz ronca: tal vez ahora podamos marcharnos de aquí». Nadie objetó. Recogimos nuestras pertenencias con manos temblorosas. Las cruces improvisadas sobre los montículos, la tierra fresca, los huesos que habíamos juntado. Todo se quedó allí. Avanzamos con cautela, sintiendo en la nuca la mirada de un pasado atroz que, con suerte, encontraría algo de paz. El trayecto de regreso fue largo y penoso, pero parecía que la selva ya no nos retenía con tanta hostilidad. Pude notar que los pasos sonaban más firmes, sin aquel temblor de histeria. De las voces apenas quedaba un susurro, como un eco lejano. Nos tomó varias jornadas encontrar un rastro que nos condujera a una zona aliada, pero lo logramos. Al llegar a la base, éramos una visión lamentable, cubiertos de barro, con ojeras hundidas y miradas perdidas. Varios se enfermaron por la humedad y el agotamiento, otros no volvieron a ser los mismos tras presenciar el horror de ese purgatorio verde. Nadie, fuera de la escuadra, creyó del todo nuestra historia. Algunos superiores lo atribuyeron a la tensión de combate, a alucinaciones colectivas provocadas por la fatiga. Sin embargo, cada noche, cuando cierro los ojos, regreso a aquel claro. Vuelvo a ver esas fosas, las sombras incorpóreas, los lamentos que nacían de la tierra. Puedo oler la descomposición y sentir la humedad gélida pegada a mi piel. A veces, sueño que las voces retornan y me reprochan haberlas dejado a medias, que esperan un ritual más profundo, un exorcismo que abarque cada palmo de esa selva. Me despierto con el corazón en la boca, sudando y aferrándome a las sábanas. Pese a todo, conservo la vaga esperanza de que algo de consuelo les hayamos otorgado. Quizá, en ese acto de enterrarlos con un mínimo de dignidad, lograron aliviar parte de su sufrimiento. Pero la jungla de Vietnam guarda tantos secretos como almas rotas dejó ese conflicto infernal. Sé que mi conciencia cargará para siempre con la culpa y el horror de haber presenciado lo que la guerra, el olvido y la sed de venganza pueden engendrar. Nunca volví a pisar esa selva. Tras mi servicio, regresé a casa con un silencio que mi familia no comprendió. A veces, sentía la necesidad de contarles todo, de describir con detalle las voces, las apariciones, el terror, pero cada palabra me pesaba en la lengua, y terminaba por callar. Me bastaba con mirar al espejo y reconocer que el joven soñador que se marchó para ver mundo, jamás regresó. Los años han pasado. Todavía me estremezco si escucho un susurro en la oscuridad, o si una ráfaga de viento trae un olor húmedo, que me recuerda a la selva. A veces, en días grises, vuelvo a ver los ojos del sargento, tan duros, y al mismo tiempo tan humanos en su impotencia. O escucho los gritos de mis compañeros pidiéndome que corra, que huya, que me salve. Lo peor es que sé que no hay escapatoria de mis recuerdos. He escuchado rumores de que, tiempo después, otros batallones intentaron limpiar la zona, y sufrieron emboscadas extrañas, con bajas injustificables. Nadie habló de fantasmas o maldiciones. En los documentos oficiales, solo figuraban circunstancias no esclarecidas. Pero yo lo sé. Sé que en esos parajes todavía resuenan los lamentos de almas que la guerra dejó varadas. Nadie puede negarles su sufrimiento. Soy consciente de que muchos no creerán un relato así. Dirán que se trata de historias de locos, que la selva crea espejismos, y que la mente agotada por el combate, fabrica entidades imposibles para justificar su miedo. Probablemente,
En otros contextos, yo mismo lo habría pensado. Sin embargo, viví en carne propia esas noches interminables de voces y sombras. Compartí esa letanía tenebrosa con camaradas que jamás volvieron a ser los mismos. En mis peores pesadillas, sueño que estoy cavando en la tierra otra vez. Veo fragmentos de huesos mezclados con latas oxidadas, placas de identificación roídas por el tiempo, uniformes ensangrentados. Cuanto más cavo, más profundo parece el foso, y más me rodean rostros espectrales que me observan en silencio. Un silencio atronador, más terrible que cualquier grito. Cuando despierto, juraría que todavía escucho un murmullo en la habitación. He intentado apaciguar mi conciencia dejando pequeñas flores en monumentos conmemorativos, encendiendo velas por los caídos de todos los bandos. Tal vez es una forma de expiación, de reconocer que en esa guerra no hubo un solo culpable, sino un cúmulo de dolor en el que miles de jóvenes quedaron atrapados. Y entre esas almas errantes, sin nombre ni sepultura, se alzan voces que claman por justicia, o al menos, por un entierro decente. Aún así, cada vez que sopla el viento y acaricia las ramas de los árboles, creo oír un eco lejano que me recuerda aquel purgatorio verde, donde nada ni nadie puede encontrar el reposo sin que primero se le otorgue la compasión que la guerra le negó. No estoy seguro de cuántos más como yo caminan por estas calles, arrastrando recuerdos que hielan el alma. Quizás somos legión, veteranos de un infierno tan real como intangible. La verdad es que la guerra forja historias de sangre y fuego, pero también de silencios. Y hay silencios que pesan más que una explosión. El silencio de esa selva, interrumpido por lamentos nocturnos, me sigue a todas partes. En la memoria, todavía veo al sargento con su mirada alicaída, encendiendo un cigarrillo tras otro, para apartar el frío espectral que lo anidaba por dentro. Todavía veo a mis compañeros corriendo despavoridos, disparando a la nada, aterrados de un enemigo que no puede matarse a balazos. He tratado de poner en papel cada detalle, esperando que tal vez el acto de relatarlo me ayude a liberarme. Pero las palabras son un puente frágil hacia ese abismo de locura y miedo. Aún así, no soy capaz de callar definitivamente. Aunque muchos duden, siento la necesidad de advertir que hay lugares en los que la guerra ha dejado su huella tan profundamente, que la muerte no se ha marchado. Lugares donde los bosques murmuran con voces que suplican redención, y donde el que se atreve a entrar, regresa con el alma marcada para siempre. A veces, en mis sueños, la selva vuelve a envolverme, con su espesura sofocante, su calor húmedo, y sus ruidos nocturnos. Camino sin rumbo, tropezando con restos de equipo militar oxidado. Oigo risas que se disuelven en llantos, y presiento que algo me observa con una mezcla de rencor y pena. Me gustaría pedirles perdón a todos aquellos que no pudimos salvar, a las víctimas invisibles de ambas orillas. Pero solo tengo mi propio pesar, mis recuerdos rotos, y este testimonio que quizás solo sirva para espantar el sueño de quien lo escuche. Me han preguntado, en contadas ocasiones, qué sentí en aquel momento, en que entendí que luchábamos contra algo más allá de la lógica humana. La respuesta es simple: impotencia. Por un lado, el deber militar me dictaba que debíamos mantener la posición, enfrentar al enemigo. Por otro, la humanidad en mí me gritaba que aquello no era un simple enemigo, sino un clamor de dolor que trascendía la vida y la muerte. El choque de esas sensaciones es algo que no deseo a nadie. Hoy, vivo con la certeza de que hay historias que nunca se contarán en los libros de texto o en los documentales oficiales, porque su sola mención rasgaría el velo de la realidad que tan celosamente protegemos. Pero lo cierto es que en la jungla de Vietnam, y seguramente en otras latitudes también teñidas de sangre, vagan ecos que los vivos no podemos comprender del todo. Ecos que nos arrastran a enfrentar la consecuencia extrema de la guerra, el olvido. Cada vez que paso por un cementerio militar, y veo las lápidas alineadas, siento un piquete de envidia hacia esos hombres que, al menos, han recibido un nombre esculpido en piedra, y un lugar definitivo donde reposar. Pienso en los que no tuvieron esa suerte, y cuyos restos yacen en fosas improvisadas, en agujeros que ni siquiera recuerdan sus nombres. Y recuerdo las voces en la espesura, llamándonos con un murmullo diabólico para que volviéramos a enterrarlos, para que volviéramos a mirar sus rostros descarnados, y comprendiéramos que también fueron personas con anhelos, con miedos, con amores esperando su regreso. No sé si el acto de sepultar esos huesos devolvió la paz a todos esos espíritus. Tal vez fue un alivio parcial, un paso necesario pero insuficiente para apaciguar la furia y la angustia de tantas almas. Sin embargo, prefiero pensar que, al menos,
un puñado de esas sombras pudo encontrar el camino a un descanso merecido, lejos de los horrores que la guerra derramó sobre ellas. Las autoridades militares nunca reconocieron oficialmente lo que sucedió en esas patrullas. Se limitaron a archivarlo como incidentes de combate. Quizá temieron que la gente no entendiera, o que cundiera el pánico si se hablaba de soldados perseguidos por fantasmas en la selva. O tal vez simplemente, no querían aceptar que la guerra no se acaba cuando se firma un papel, sino que deja un pozo de sufrimiento que, a veces, se aferra al mundo como una herida abierta. Cuando me preguntan si volvería a pisar Vietnam, digo que no. No es que le guarde rencor a esa tierra, pues sé que es tan víctima como todos los que peleamos allí. Es que mis pies no soportarían el peso de esos recuerdos. Me temo que, si volviera, las voces vendrían a recibirme para arrastrarme definitivamente con ellas. Me temo que esa vez, ya no podría escapar. Y así, vivo con el recuerdo permanente de aquel episodio donde mi escuadra y yo fuimos invitados involuntarios a presenciar un purgatorio lleno de almas en pena, atrapadas entre la vida y la muerte, sin reposo ni olvido. Dicen que el tiempo cura las heridas, pero esa frase es un cliché incapaz de abarcar verdadero alcance de lo que la guerra destroza. El tiempo, en todo caso, las adormece, haciendo que afloren como pesadillas recurrentes. No sé cuántas palabras se necesiten para describir el horror que sentí al presenciar la desesperación de aquellos espíritus. Tampoco sé si este testimonio será suficiente para transmitir la sensación de opresión, de fatalidad, de culpa. Solo sé que, por mucho que me esfuerce, no hay día en que no reviva el momento en que descubrí aquellos huesos, ni noche en que no escuche, en el borde del sueño, un suave murmullo que me llama desde lo profundo de la espesura. Ayúdanos, no nos dejes aquí. Tal vez, de alguna forma, sigo allá, vagando entre sombras, cargando una pala sobre mis hombros, rezando para que mis manos sean lo bastante fuertes, y mi corazón lo bastante compasivo. Quizá la esencia de quien fui se quedó atrapada, intentando reparar un daño irreparable. Quizá esa es la verdadera condena, vivir sabiendo que hay heridas que no se cierran, aun cuando hagamos hasta lo imposible por enmendarlas. Algunos aseguran que el infierno es un lugar de llamas eternas. Yo no estoy tan seguro. Pienso que el infierno, para muchos, fue esa selva en la que el sol apenas penetraba, y donde los muertos clamaban su derecho a un entierro digno. El infierno es saber que, en cada rincón del mundo donde hubo una guerra, existen fosas anónimas esperando que alguien, algún día, tenga la compasión de decirles a esos esqueletos abandonados: tú también mereces descansar. A veces, en mis oraciones, incluyo a los que cayeron en esa franja maldita del sudeste asiático. Pido que encuentren la luz que se les negó en vida y en muerte. Pido que el sonido de las armas se desvanezca para ellos, y puedan por fin ver un amanecer en paz. Ignoro si esas oraciones viajan a algún lugar, o si son solo un eco vacío que se pierde en el viento. Pero necesito creer que, al menos, un susurro de calma llega hasta ellos. Esta es mi historia, y aunque la cuente con tantos detalles como pueda, nadie podrá sentir el terror desgarrador que experimentamos. Sin embargo, la comparto con la esperanza de que, al hacerlo, alivie aunque sea un mínimo la carga de esos recuerdos. Y si alguien llega a dudar de la veracidad de mis palabras, solo le diré que existen lugares donde la vida y la muerte se mezclan de manera tan atroz, que ningún testimonio alcanza a describirlo cabalmente. Vietnam, en esa época, fue uno de esos lugares. Y así termino mi relato, con la confesión de que, cuando me miro en el espejo, sigo viendo al joven temeroso que no sabía nada del mundo, y que, entre el lodo y el horror, comprendió por primera vez la magnitud de la tragedia humana. Todavía escucho, en cada latido de mi corazón, un eco lejano que me llama desde la espesura. Un eco que me recuerda lo que presencié, y que me exige no olvidar. Las guerras no solo matan cuerpos, también condenan almas a vagar, hambrientas de justicia y de reposo, en un círculo eterno de angustia. Puede que mi única venganza contra esa guerra absurda sea contar esta historia, que, de alguna manera, las voces de aquellos que nunca recibieron sepultura, encuentren un espacio en la memoria colectiva. Porque, a fin de cuentas, tal vez la peor condena que un alma puede sufrir, es quedar en el olvido, sin nombre, sin homenaje, sin un lugar donde descansar para siempre. Aquí, al menos, su lamento queda escrito, como un testigo silencioso, de lo que vivimos en aquel purgatorio verde. Y si algún día el lector, o el oyente de estas palabras, se encuentra con un paraje similar, lleno de huesos dispersos y memorias en pena, recuerde que quizás esas voces,
Solo piden un mínimo acto de compasión, un poco de luz, entre tanta oscuridad. Recuerde que, a veces, la única arma que sirve en esos lugares es el gesto humano de ayudar a los muertos a que descansen en paz. Solo así, tal vez, podamos limpiar un poco la mancha de sangre y horror que la guerra deja en nuestras conciencias. Operación Popeye de la Guerra de Vietnam. Recuerden que todo esto es por nuestro país. Tendremos apoyo aéreo, respaldo de inteligencia y, lo más importante, la fuerza de nuestra convicción. Pronto llegamos a una base improvisada en la zona del conflicto, un lugar perdido en la espesura, donde la jungla parecía devorarlo todo, y donde el calor se pegaba a la piel como una segunda capa. Nadie estaba realmente listo para aquella experiencia. Por las noches, el zumbido de los mosquitos era ensordecedor, y la humedad convertía cada respiro en un suplicio. Empezamos a sospechar que la malaria o cualquier otra enfermedad tropical podía matarnos mucho antes que las balas enemigas. Me instalaron en una tienda de campaña, junto a otros recién llegados. El suelo de tierra mezclada con humedad, los sacos de dormir cubiertos de polvo, y las raciones frías de comida, eran solo el inicio de la pesadilla. Siempre había escuchado que lo peor de la guerra era la espera. Y es cierto que la espera destruye la cordura. Pero en ese lugar, cada segundo se sentía como una cuenta regresiva hacia lo desconocido. Me resultaba imposible apartar la mente de la posibilidad de que, en cualquier momento, el enemigo podría aparecer de entre la maleza. Pasaron varias semanas antes de que nos asignaran nuestra primera misión importante. Había rumores de que el alto mando estaba experimentando con nuevas formas de ganar ventaja en el conflicto. Algunos decían que manipularíamos el clima para dificultar el movimiento de las fuerzas enemigas. Sonaba descabellado. ¿Cómo se supone que íbamos a controlar la lluvia? Pero, a fin de cuentas, la guerra es el terreno fértil para ideas extravagantes. Uno de mis superiores nos explicó que la intención era sembrar nubes de lluvia en puntos estratégicos, para que los caminos y senderos quedasen intransitables por el fango. De ese modo, el enemigo tendría menos libertad de movimiento. A nosotros nos correspondía proteger el equipo y a los técnicos que llevarían a cabo esa operación. Escuché todo con cierto escepticismo, pero un buen soldado obedece órdenes sin cuestionarlas demasiado. Sin embargo, noté miradas nerviosas entre mis compañeros. Era un plan extraño, sí, pero si el alto mando lo ordenaba, no teníamos alternativa. Además, nos prometieron que, tras esa acción, posiblemente nos darían un tiempo de descanso. Dicho descanso se antojaba como un oasis mental en medio de un infierno verde. La noche anterior a la operación llovió con fuerzas naturales, sin nuestra intervención. Parecía que la jungla nos daba una probada de lo que vendría después. Un diluvio inclemente se abatió sobre el campamento. Tuvimos que aferrarnos a los mástiles y a las cuerdas para evitar que la tempestad se llevara nuestras tiendas. Aquella fue una noche de truenos y relámpagos, en la que la mitad de los hombres no pudo pegar ojo. Algunos murmuraban que la selva estaba viva, y que no quería nuestra presencia allí. Cuando al fin amainó, me di cuenta de que no se trataba solo de lluvia, sino de una furia ancestral que nos advertía que no jugáramos con fuerzas que no entendíamos. A la mañana siguiente, partimos con el equipo de manipulación meteorológica. Debíamos internarnos en la maleza y encontrar un claro lo suficientemente amplio, donde se pudiesen lanzar los cohetes químicos para la formación de nubes. Recuerdo perfectamente cómo el barro nos llegaba a los tobillos. Cada paso era un esfuerzo hercúleo. El aire estaba cargado de un olor químico que ni siquiera las flores silvestres podían disimular. Aunque procurábamos avanzar con precaución, éramos muy visibles, y temíamos una emboscada. Sin embargo, el enemigo parecía haber desaparecido, como si se hubiese esfumado de la faz de la tierra. Aquello resultaba inquietante. Cuando finalmente dimos con un claro, los técnicos instalaron su equipo. Nosotros, los soldados, formamos un perímetro defensivo alrededor. Podía oír los mosquitos zumbar cerca de mis oídos y sentir el sudor cayendo a chorros por mi frente. Uno de mis compañeros, con el arma a la altura del pecho, me susurró: "Nunca había sentido la jungla tan silenciosa. Es como si la misma naturaleza estuviera conteniendo el aliento". Yo también lo sentía. Ni siquiera los pájaros parecían atreverse a cantar. El ruido mecánico de los aparatos de los técnicos rompía el silencio de un modo que, en lugar de brindar tranquilidad, me provocaba más miedo. Ellos apretaban botones, ajustaban válvulas, y tras varios intentos, el cielo se pobló de nubes grisáceas que empezaron a formarse de manera acelerada. Era un fenómeno perturbador, casi antinatural.
Nos mirábamos unos a otros con la incertidumbre de no saber qué consecuencias traería aquello. El primer trueno retumbó como si un monstruo invisible rugiera por encima de nuestras cabezas. Después, las gotas comenzaron a caer. Al principio eran finas, pero en cuestión de minutos, se transformaron en un aguacero atroz que drenaba la energía de cualquiera. El agua golpeaba el suelo con fuerza, mezclándose con el fango y volviendo el terreno resbaladizo. Sin embargo, no se sentía como una simple lluvia. Tenía un olor extraño, más penetrante, casi químico. Algunos empezaron a toser, y nos cubríamos la boca con trozos de tela, temiendo que aquello fuese más peligroso de lo que se nos había contado. La lluvia duró horas, y durante ese lapso, nadie apareció para atacarnos. Algunos soldados nos mirábamos con alivio, como si la misión se hubiese completado sin complicaciones. Tras la retirada de las nubes, el aire quedó pesado y cargado de un olor metálico. Ese fue solo el primer indicio de que algo no estaba bien. Ordenaron que recogiéramos el equipo y regresáramos al campamento principal, pues se suponía que el efecto deseado ya se había conseguido: inundar los senderos para entorpecer el movimiento enemigo. De camino de vuelta, la niebla comenzó a posarse sobre la selva. Era tan espesa que podíamos ver apenas un par de metros por delante. El calor habitual dio paso a un frío antinatural que nos calaba los huesos. Jamás había sentido la jungla tan gélida, y eso puso en alerta nuestros nervios. Uno de mis compañeros murmuró: «He estado aquí durante varios meses, y nunca experimenté una niebla así. Es como si el agua se condensara de una manera distinta». «¿Lo hueles?». Asentí en silencio porque también percibía un olor punzante, una especie de mezcla de ácido y podredumbre. Cuanto más nos adentrábamos en la niebla, más difícil se hacía respirar. Algunos comenzaron a toser con fuerza, y la visión se nos empañaba. Llegamos al campamento cuando la noche empezaba a caer, y lo que nos recibió fue un panorama desolador. Los pocos que se habían quedado custodiando el lugar tenían expresiones de desconcierto. Decían que habían sentido temblores, ruidos inexplicables, y que algo recorría los límites del campamento, como acechando. No lo identificaban como un ataque abierto, sino como una presencia difusa, casi un espejismo. Al día siguiente, después de una noche de sobresaltos y murmullos, surgieron los primeros reportes de apariciones. Varios hombres aseguraron haber visto figuras demacradas arrastrándose entre la maleza, hombres que parecían enemigos, pero con un aspecto fantasmagórico. Los describían como cadáveres andantes, con piel reseca y ojos hundidos. Cuando intentaban acercarse, desaparecían entre la niebla, dejando un rastro de pisadas ensangrentadas que se difuminaban al cabo de pocos metros. Al principio, se creyó que eran delirios causados por la fatiga o alguna fiebre tropical, pero pronto empezaron a multiplicarse los testimonios. Todos coincidían en la misma descripción macabra. Nunca olvidaré la tarde en que me tocó hacer guardia en uno de los puestos avanzados. El aire estaba cargado de un silbido sordo, que no se parecía a nada que hubiese escuchado antes. De pronto, vi algo moverse en la orilla del campamento. Alcancé a distinguir una silueta tambaleante, con las ropas deshilachadas y la piel oscura y apergaminada. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. Por instinto, apunté con mi arma y grité: «¡Alto! ¡Identifíquese!». La figura no respondió. Apenas se mantuvo en pie unos segundos, antes de dejarse caer sobre las rodillas con un gemido lastimero. Su cabeza se inclinó hacia mí, y aunque la niebla dificultaba verlo con claridad, juraría que esbozó una sonrisa antinatural. Apreté los dientes, sin saber si disparar o correr. De un salto, otro de mis compañeros salió del puesto y gritó: «Baja el arma. ¿Estás seguro de que es enemigo?». Alcé la vista para responderle, pero en ese segundo de distracción, la figura se desvaneció entre la niebla, como si fuera humo. Solamente quedó en el suelo un charco de líquido oscuro que se confundía con la tierra. El soldado que me acompañaba y yo nos quedamos boquiabiertos. Él no estaba seguro de lo que había visto, pero su semblante reflejaba el mismo terror que sentía yo. Inmediatamente reportamos el incidente a nuestros superiores. Nos miraron con preocupación, pero no nos acusaron de mentir. Al contrario, sus ojos dejaban claro que también habían escuchado historias similares. Desde entonces, empezaron a circular rumores. Se decía que ese grupo de soldados espectrales eran víctimas de la lluvia química, que sus cuerpos habían sido desecados por el compuesto que lanzamos al cielo. Otros afirmaban que se trataba de almas en pena, atrapadas en una dimensión intermedia, sin poder descansar. Algunos, los más supersticiosos,
Hablaban de un castigo divino por intentar manipular las fuerzas de la naturaleza. Fuese lo que fuese, el campamento quedó sumido en un estado de pánico silencioso. Cada amanecer, descubríamos nuevas huellas de pies descalzos cerca de las tiendas, y el hedor en el aire se hacía insoportable. Los jefes de pelotón ordenaron organizar patrullas de reconocimiento para verificar si el enemigo estaba usando tácticas de guerrilla psicológica. Supuestamente, podrían estar haciéndose pasar por muertos vivientes para infundir miedo, o tal vez habían sido infectados con algún agente químico. Nadie tenía una explicación contundente, pero la misión estaba clara. Teníamos que rastrearlos y confirmar si representaban una amenaza real. Con un nudo en la garganta, me uní a la patrulla, tratando de envalentonarme con la idea de que era mejor confrontar la realidad que vivir en la incertidumbre. Salimos en la madrugada, cuando la niebla aún cubría buena parte de la selva. Por un instante, me sentí muy pequeño, como si la jungla se erigiera ante nosotros con toda su furia y misterio. Caminamos en fila, con nuestras armas listas, mientras el fango nos engullía las botas y el silencio se rompía solo por nuestras pisadas. El tiempo parecía volverse un concepto irrelevante. Uno de los sargentos, un hombre curtido que había sobrevivido a combates anteriores, nos habló en voz baja. No se dejen engañar por el miedo. Si esto es una artimaña, lo peor que podemos hacer es ceder a la paranoia. Mantengan la cabeza fría y los ojos abiertos. Asentimos con más esperanza de la que sentíamos en realidad. Avanzamos durante horas, hasta que llegamos a un claro donde la niebla se dispersaba ligeramente. Allí vimos lo imposible. Entre los troncos, se erguían varias figuras encorvadas. Se balanceaban de un lado a otro, como si sus músculos ya no respondieran con normalidad. No portaban armas reconocibles. Uno de ellos alzó la mano con un movimiento lento y antinatural, y entonces comprobé que su piel estaba cubierta de llagas y cicatrices, que ya no parecían de este mundo. El sargento levantó un puño para indicarnos que nos detuviéramos. Todos contuvimos la respiración. Escuchamos un murmullo, como si la figura intentara pronunciar palabras que no llegaban a formarse del todo. De pronto, un viento helado recorrió el claro, levantando brumas que nos nublaron la visión por un par de segundos. Cuando volvió la claridad parcial, aquellas formas se habían desvanecido, dejando solo el rastro de pisadas hundidas en el lodo. Uno de mis compañeros, con la voz temblorosa, exclamó: «Allí, miren, huellas con sangre». Nos acercamos con cautela. Efectivamente, había improntas de pies descalzos, manchadas de un fluido parduzco, casi negro. El sargento dio la orden de seguirlas, y lo hicimos, a pesar de que cada célula de mi cuerpo me gritaba que corriera en la dirección contraria. Llegamos a un punto donde la vegetación era tan densa que apenas entraba luz. Allí el aire se volvía irrespirable, denso y lleno de ese olor químico que no se parecía a nada natural. Comenzamos a toser y a sentir náuseas. El sargento se limpió el sudor de la frente y continuó avanzando. «No podemos rendirnos ahora», dijo con voz ronca. «Tenemos que saber qué está pasando aquí». En ese momento, escuchamos un susurro lejano, como si alguien canturreara un lamento. La melodía era triste, monocorde, y reverberaba entre los árboles con un eco que erizaba la piel. Algunos tropezaron en su prisa por apuntar sus armas en todas direcciones. Me di cuenta de que ninguno de nosotros tenía claro de dónde provenía aquel cántico siniestro. Poco después, distinguimos una figura acuclillada cerca de un tronco caído. Llevaba ropas de soldado, pero estaban raídas y cubiertas de barro. Su espalda estaba arqueada de forma antinatural, y cada vez que respiraba, producía un sonido parecido a un jadeo moribundo. Con cautela, el sargento se acercó unos pasos y habló en voz firme. «Necesita ayuda, identifíquese. Somos soldados aliados». La figura se giró lentamente, y su rostro resultó ser una visión sacada de la peor de las pesadillas. Su piel era grisácea, los ojos se hundían como pozos vacíos. Abrió la boca, y dejó escapar un gemido que nos sacudió hasta lo más hondo. Una mezcla de lástima y terror se apoderó de mí. Casi parecía que aquella criatura intentaba pedirnos algo que ya no podía expresar con palabras. Un par de soldados apuntaron sus armas, temblando, esperando la orden de disparar. Pero el sargento se mantuvo en silencio, paralizado por lo que estaba viendo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, la figura se levantó de un salto, mucho más ágil de lo que su aspecto podría anticipar, y se internó en la maleza, perdiéndose en la niebla que brotaba como un manto maligno. Disparamos algunos tiros al aire, más por reflejo que con la intención real de alcanzarla. Volvió a quedar ese silencio abrumador, roto únicamente por nuestras respiraciones agitadas.
Parecíamos presas de una cacería sin explicación. Regresamos al campamento sin respuestas y con más preguntas que nunca. Al relatar lo ocurrido a los oficiales de mayor rango, estos intercambiaron miradas tensas. Nadie se atrevía a dar un diagnóstico real de lo que nos estaba sucediendo. Eso sí, empezaron a surgir órdenes más estrictas. No vagar solos por las noches, reforzar las guardias, e incluso un toque de queda interno. El campamento se convirtió en un lugar donde el miedo goteaba a cada segundo, como un veneno invisible que se infiltraba en las mentes. Las pesadillas nocturnas se incrementaron. Soñaba con manos huesudas que se aferraban a mi cuello, con un canto fúnebre que me seguía a donde quiera que fuese. En esos sueños, siempre aparecía la niebla, espesa y venenosa, envolviéndome en sus velos hasta dejarme sin aliento. Despertaba con un grito ahogado y sentía un terror primitivo al darme cuenta de que, incluso despierto, me parecía percibir sombras al otro lado de la tienda, contemplándome con ojos vacíos. Mientras tanto, algunos compañeros cayeron enfermos. Presentaban fiebres altísimas, llagas en la piel y alucinaciones. Los médicos de campaña hacían lo posible por aislarlos y tratarles con lo poco que tenían a mano. Nos informaron que era una infección desconocida, tal vez causada por la exposición a químicos que no estaban destinados a caer sobre seres humanos. Aquello alimentó aún más el rumor de que habíamos desatado algo que escapaba al control humano. En esos días, apenas podía comer. El olor de la comida caliente me revolvía el estómago, y hasta el agua potable parecía tener un ligero regusto amargo. Mis compañeros intentaban animarse unos a otros, pero la moral se hundía a marchas forzadas. A veces, tratábamos de bromear entre nosotros para disipar la tensión. Sin embargo, bastaba el crujido de una rama o un rumor de pisadas en la distancia para deshacer cualquier risa y sumirnos de nuevo en un silencio fúnebre. Una noche, me hallaba de guardia junto a un soldado con el que había compartido parte del entrenamiento. Él trató de buscar consuelo en la conversación. «¿Sabes?», me dijo en voz baja. «Recuerdo cuando estaba en mi pueblo, y mi padre me llevaba a cazar al amanecer. Siempre había niebla en el bosque, pero nunca daba este miedo. Es como si esta niebla fuera otra cosa, algo con voluntad propia». Me limité a asentir. No tenía ánimos de hablar. En mi cabeza, repetía la misma pregunta. ¿Qué hemos hecho? Como si la culpa me carcomiera, empecé a creer que quizá aquel experimento con las lluvias artificiales había contaminado la tierra y el aire, creando espectros de muerte. Con cada día, mi convicción de que aquello no era un simple enemigo de carne y hueso se hacía más fuerte. Los superiores, sin embargo, no podían permitirse creer en historias de fantasmas. Había que tener un plan, y ese plan consistía en recorrer las zonas anegadas para encontrar y neutralizar cualquier resistencia del bando contrario. Se organizó un batallón con varios grupos de avanzada para realizar incursiones profundas en la jungla. La idea era establecer contactos con aldeas remotas y verificar si se estaba dando refugio al enemigo, o si había señales de ataques recientes. Me asignaron a uno de esos grupos. La marcha fue agotadora. El barro seguía ahí, convertido en trampas naturales. La niebla no había desaparecido ni un solo día desde que la provocamos. Para colmo, la tensión nos consumía. Cada crujido de ramas podía ser un francotirador o uno de aquellos espectros. A veces, no sabíamos cuál opción era peor. Después de varias horas de camino, dimos con una aldea medio abandonada. Las chozas estaban derruidas, como si nadie las hubiera habitado en un buen tiempo. No se oían voces ni animales, ni siquiera el típico bullicio de niños. Parecía un pueblo fantasma en medio de una selva hostil. Nos acercamos con cautela, llamando a posibles habitantes en el dialecto local que algunos habían aprendido. No hubo respuesta. Al entrar a una de las cabañas, encontramos utensilios tirados en el suelo y un extraño símbolo pintado en una de las paredes con algo que parecía sangre seca. Era una figura humanoide rodeada de líneas en espiral. El soldado que me acompañaba se persignó, como si estuviera ante algo maldito. Observamos el símbolo con miedo y fascinación. Fuera lo que fuese, no tenía pinta de algo tranquilizador. Exploramos un poco más, y dimos con algo que heló nuestra sangre. Un montón de cadáveres amontonados a un lado de la aldea. Tenían las mismas características que los que habíamos visto en la jungla. Piel apergaminada, labios resecados, ojos hundidos. Algunos eran, sin duda, cuerpos de enemigos. Pero también había civiles. Todos parecían haber sucumbido a la misma plaga, o lo que fuera que había nacido de la lluvia artificial. Incluso antes de acercarnos,
percibimos el hedor intenso de la descomposición acelerada. Uno de mis compañeros gritó y salió corriendo para vomitar. Yo apenas pude contener las arcadas. No tardamos en notar que los cuerpos tenían marcas profundas, como si la piel se hubiera disuelto en algunas zonas. Era un espectáculo dantesco. Además, había algo escalofriante. Algunos dedos estaban marcados en la tierra, como si hubiesen arañado el suelo en un intento desesperado por aferrarse a la vida. Junto a ellos, descubrimos más huellas descalzas, esas mismas que habíamos visto en la jungla, manchadas de sangre y fango. El sargento al frente del grupo ordenó: tenemos que documentar esto y regresar con la información. Si hay sobrevivientes, no están aquí. Lo que sea que haya ocurrido, fue devastador. Nadie discutió la orden. Reunimos la poca determinación que nos quedaba, y emprendimos el camino de vuelta, con la desolación reflejada en nuestros rostros. Era evidente que aquel experimento con la lluvia había alterado el equilibrio de la región, y de algún modo, había abierto la puerta a fenómenos que iban más allá de nuestra comprensión. Algunos soldados comenzaban a hablar de arrepentimiento por haber participado en algo tan antinatural. Otros, más aferrados a su formación, mantenían que solo eran consecuencias colaterales, y que el enemigo podía estar usando tácticas de guerra química. Pero todos compartíamos el mismo terror ante lo desconocido que nos rodeaba. El retorno fue aún más lúgubre. La niebla se había espesado tanto, que era como caminar a través de un velo que dificultaba la respiración. De vez en cuando, escuchábamos pasos crujir en la maleza, y veíamos sombras que parecían seguirnos. Sin embargo, cuando nos deteníamos para tratar de distinguirlas, desaparecían con una ligereza fantasmagórica. Hubo un momento en que nos topamos con un joven soldado que yacía en medio del camino, retorciéndose de dolor. Al acercarnos, notamos que su piel estaba cubierta de ampollas que supuraban un líquido lechoso. Movía los labios, como tratando de pronunciar alguna palabra, pero de su garganta solo salían gemidos agónicos. Tratamos de auxiliarlo, pero en cuestión de minutos dejó de respirar. Su cuerpo quedó rígido en mis brazos, y sus ojos abiertos parecían acusarme de una culpa que no podía nombrar. Cuando por fin llegamos al campamento, la situación era crítica. Se habían levantado pequeñas carpas de emergencia, donde los enfermos agonizaban. Un médico me contó que los suministros no eran suficientes para tratar la cantidad de casos que estaban surgiendo. Los síntomas incluían tos con sangre, hemorragias nasales, erupciones cutáneas, y en los peores casos, una especie de estado catatónico, en el que los pacientes se quedaban mirando al vacío, mientras se quejaban en un murmullo incomprensible. Todo parecía indicar una intoxicación masiva, o una extraña infección derivada de la precipitación forzada. En medio de ese escenario de locura, comenzaron a desaparecer algunos soldados. Al principio, se pensó que podrían haberse escapado, hartos de la situación. Pero luego empezaron a encontrarse rastros de forcejeo, cerca de los límites del campamento, e incluso de sangre. Era como si algo o alguien los hubiera arrastrado. Las patrullas de búsqueda regresaban con las manos vacías, sin ninguna pista concreta. El miedo se transformó en histeria colectiva. Nadie confiaba en nadie, y había quienes se atrincheraban en sus propias tiendas, apuntando sus rifles a cualquier cosa que se moviera. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un grito desgarrador que provenía de la zona médica. Salí corriendo, y vi a un soldado en cuclillas, con la cabeza enterrada entre las manos. Balbuceaba algo sobre haber visto a su compañero, que llevaba días desaparecido, asomándose en la penumbra, y llamándolo con un susurro. Contaba que, al acercarse, se dio cuenta de que el hombre no tenía vida en sus ojos, y que su cuerpo parecía haber sido drenado de fluidos. Aún así, se movía y susurraba su nombre. Fue una escena tan desesperante, que se me revolvió el estómago. Intenté calmar al soldado, pero él solo repetía: no debimos jugar con la lluvia, no debimos jugar con la lluvia. Con el pasar de los días, todo se agravó. El alto mando, que se hallaba en otras zonas del conflicto, envió un comunicado en el que ordenaba la retirada gradual del personal. Al parecer, había informes de que la región se había vuelto inestable por factores climáticos no previstos. Algunos hablaban de efectos secundarios de los químicos, otros de meras cuestiones tácticas, pero la orden era clara: debíamos replegarnos hasta un punto de extracción. Se decía que vendrían helicópteros a recogernos, aunque la niebla dificultaba cualquier operación aérea. Sin embargo, la retirada no estaba garantizada. La mayoría de los pilotos de helicópteros se negaba a volar en medio de aquella neblina tóxica. Y a cada día que pasaba, nuestras fuerzas se reducían.
Los que seguían en pie tenían la moral por los suelos y, en muchos casos, habían desarrollado tos sangrienta y un cansancio extremo. Pese a todo, nos dimos a la tarea de empacar lo esencial y preparar el campamento para la marcha. Nuestra esperanza era encontrar un lugar lo suficientemente despejado para permitir el aterrizaje de los aparatos. En la última noche antes de emprender la retirada, me tocó patrullar con un pequeño grupo. El viento soplaba con un silbido turbio, arrastrando jirones de niebla que parecían manos fantasmales. El silencio reinaba hasta que escuchamos un murmullo. Decidimos avanzar con cautela hasta encontrar a un grupo de figuras que se mecían, como si danzaran al compás de una melodía funesta. Reconocí los restos de uniformes, tanto nuestros como del bando enemigo. Eran esos mismos espectros, ahora reunidos en un espectáculo macabro. Se mantenían en pie, pero sus cuerpos estaban tan consumidos que parecían esqueletos con tiras de carne pegada. La escena nos paralizó. No disparábamos, sencillamente no sabíamos cómo reaccionar ante tal horror. De pronto, una de las figuras alzó la cabeza y se giró hacia nosotros, dejándonos ver su rostro descarnado. No puedo describir la sensación de encontrarse con unos ojos vacíos, sin brillo humano. Era como mirar al abismo. Sin previo aviso, los demás voltearon también, y uno de mis compañeros, en un arrebato de terror, abrió fuego. Las balas atravesaron varios de esos cuerpos, que parecieron tambalearse unos instantes. Sin embargo, no cayeron como un enemigo de carne y hueso. Más bien, se vinieron abajo con un sonido hueco, para luego incorporarse con movimientos poco naturales. No grité, ni corrí, ni siquiera pensé. Fue como si mi mente se hubiera cortado de la realidad. El soldado a mi lado empezó a llorar mientras disparaba de forma descontrolada. Uno de los espectros se abalanzó sobre él, y vi cómo lo arrastraba con una fuerza imposible. El hombre gritó tan fuerte, que sentí que me reventarían los oídos. Aún así, mis pies no reaccionaban. Otro soldado, con un temple más frío, lanzó una granada que estalló cerca de las criaturas, expulsando tierra y restos vegetales por los aires. En medio de la confusión, logramos retroceder, dejando atrás a nuestro compañero que ya no se movía. El campamento era un caos cuando regresamos. Algunos estaban cargando camiones para marcharse, otros intentaban desarmar las tiendas y empaquetar provisiones. Las órdenes gritadas se mezclaban con los lamentos de los enfermos y las oraciones de los que habían perdido la esperanza. Mis manos temblaban al narrar lo que nos había sucedido a los oficiales. Una parte de mí ya había aceptado que aquello no era una guerra normal, que estábamos lidiando con algo más antiguo y poderoso que un simple ejército. Aún así, debíamos intentar salir de esa tierra maldita. En cuanto clareó el día, nos pusimos en marcha. Fue un éxodo en medio de una naturaleza corrompida. La niebla no cedía, y cada paso se hundía en el fango. Muchos, con fiebres altísimas, apenas podían mantenerse en pie. Aún así, avanzábamos, esperando encontrar la zona de extracción. El trayecto fue interminable, plagado de sobresaltos y de la sensación constante de ser observados. De vez en cuando, veíamos sombras moviéndose entre los árboles. No sabíamos si eran espectros, alucinaciones o auténticos enemigos, pero avanzábamos, con la esperanza de que, en algún claro, la neblina nos diese tregua. Llegamos a la ubicación señalada para el rescate. Era una franja de tierra relativamente plana, rodeada de vegetación. Sin embargo, la niebla seguía espesa. Se encendieron bengalas esperando que, si algún helicóptero lograba llegar hasta ahí, viera la luz. Pasamos largas horas aguardando, con el corazón encogido de incertidumbre. Uno de los hombres, casi delirante, comentaba: «No vendrán. Estamos muertos. Esto es el infierno». Yo no me atrevía a contradecirlo, pero en la última franja de luz del atardecer, oímos el sonido lejano de aspas. Corrimos a encender más bengalas. A los pocos minutos, en una visión irreal, vimos asomar el helicóptero sobre la copa de los árboles, luchando por mantener la estabilidad en aquel clima malévolo. El piloto consiguió aterrizar con cierta dificultad, y varios soldados se apresuraron a subir. No todos cabían en una sola tanda, así que algunos debíamos quedarnos a la espera de un segundo viaje. Fui de los que se quedaron. Observé con la garganta seca cómo el helicóptero despegaba con un grupo de camaradas. El plan era que regresara por nosotros en un lapso breve, pero el anochecer se cernía, y la niebla empeoraba. Volvimos a encender bengalas, esperando que, a pesar de la oscuridad y el aire contaminado, el piloto fuera capaz de localizarnos. Esperamos horas. Con el transcurso del tiempo, la esperanza se hizo pedazos. Una vez más,
La guerra mostraba su crueldad. Nada garantiza que un rescate sea exitoso hasta el último hombre. En la mitad de la noche, escuchamos pasos. Nos preparamos para un posible ataque, pero lo que vimos emergió de la oscuridad y la neblina con un aura ominosa. Eran las mismas siluetas espectrales, acercándose despacio, como si hubieran seguido nuestro rastro. Un soldado disparó. El fogonazo iluminó un instante el rostro desfigurado de uno de ellos, confirmando que no éramos testigos de un simple truco óptico. Se desató la confusión. Gritos, disparos, órdenes incomprensibles. La maleza crujía con sombras que entraban y salían de nuestro campo de visión. Yo corrí, no sé muy bien en qué dirección, impulsado por un terror ancestral. Tropecé con raíces, y me hundí en el fango varias veces, intentando huir de algo que sentía tras mis pasos. Cada respiración era un puñal en mis pulmones. La niebla se espesaba al ritmo de mis latidos. De pronto, me encontré en un área iluminada, solo por una bengala que ardía en el suelo. A su tenue luz, vi a uno de los espectros de frente. Parecía un soldado enemigo por su uniforme desgarrado, pero su piel era cetrina, y sus ojos estaban apagados. Abrió la boca en un gesto de dolor. Pude ver sus dientes rotos y la carne reseca de sus mejillas. Quise disparar, pero mi dedo se congeló en el gatillo. En lugar de atacarme, se desvaneció ante mis ojos, dejándome una sensación de vacío helado. Con el corazón latiendo a punto de estallar, me arrojé al suelo, junto a la bengala casi extinguida, esperando que la luz me protegiera de aquella aparición. Comencé a rezar, a suplicar que alguien viniera por mí, que aquella pesadilla terminase. No podía dejar de toser por el aire viciado y el llanto reprimido. Me quedé allí, sumido en la oscuridad, sin saber cuántas horas pasaron. Solo recuerdo haber percibido voces distantes y disparos eventuales. Después, el silencio total. Al día siguiente, cuando la niebla se aligeró un poco, encontré a algunos compañeros en un estado lamentable. Estaban cubiertos de lodo, con los rostros desencajados y heridas que no sabían ni cómo se habían hecho. Nos reunimos, intercambiamos palabras deshilachadas sobre lo ocurrido. Parecía que las criaturas habían desaparecido con la misma facilidad con la que aparecían. La mayoría de la unidad ya no estaba. Algunos lograron subir al helicóptero, otros se perdieron en la noche. Nosotros, el remanente, debíamos sobrevivir hasta que el mando enviase otra misión de rescate, si es que eso ocurría. Con gran esfuerzo, levantamos un pequeño campamento improvisado en ese claro. Apenas teníamos provisiones y munición. Cada noche, encendíamos fogatas y aguardábamos sin esperanza, con la vista puesta en un cielo permanentemente cubierto de brumas. Pasaron días, o tal vez fueron semanas. Perdí la cuenta. A ratos, veía figuras moverse en los límites de la claridad del fuego, pero siempre desaparecían al mínimo parpadeo. Empecé a perder la cordura. Soñaba con mi familia, con el hogar, con la tierra bajo mis uñas mientras sembraba maíz en épocas de lluvia natural. En mi cabeza martillaba la frase de aquel compañero: no debimos jugar con la lluvia. Una tarde, cuando la niebla pareció retirarse un poco, escuchamos el ruido inconfundible de un helicóptero aproximándose. Corrimos hacia un claro más amplio, y encendimos las últimas bengalas que teníamos. Vi la silueta de la aeronave sobrevolando la zona, casi tan fantasmagórica como aquellas apariciones. Logró descender con dificultades, mientras jirones de niebla se enroscaban en sus patines. Un oficial con gafas oscuras nos recibió con semblante grave, haciéndonos señas para subir a toda prisa. Su voz se alzaba por encima del batir de las aspas. «Rápido, suban, no hay tiempo». No preguntamos nada, solo obedecimos con el instinto de supervivencia. La máquina se elevó, y desde la ventanilla pude ver cómo se difuminaba la jungla, tragada por la niebla y por el horror que habíamos desatado. No sé cuánto tiempo duró el vuelo de vuelta. Me recosté en mi asiento, cerré los ojos, y dejé que las lágrimas se me escurrieran por las mejillas, mezclándose con el sudor y la suciedad. En mis oídos seguía resonando aquella melodía fúnebre que habíamos escuchado en el corazón de la selva. Desde aquel momento, mi vida cambió para siempre. Nadie nos recibió con honores. Nos trasladaron a una base donde recibimos atención médica. Evitaron que tuviéramos mucho contacto con la prensa o con otros soldados. Había un velo de secretismo alrededor de todo lo que habíamos vivido. Nos hicieron firmar documentos en los que prometíamos confidencialidad. Sin embargo, en mis pesadillas se repite una y otra vez la misma escena. La niebla invadiendo el campamento, los soldados espectrales con ojos vacíos, y yo, temblando de horror, sin poder apretar el gatillo. Ahora,
Cada vez que huelo la humedad en el aire, mi memoria vuelve a ese lugar remoto y maldito, donde aprendí el verdadero significado del terror. Si algo me ha quedado claro, es que hay fronteras que el ser humano jamás debería cruzar. Manipular la lluvia, forzar al clima a obedecer designios bélicos, es jugar a ser un dios imprudente. No sé si algún día podré redimirme de mi participación en aquella atrocidad, pero al menos dejo constancia de los hechos, aunque nadie me crea. Quiero pensar que, al exponer esta historia, al narrarla con cada detalle tétrico que viví, estoy honrando la memoria de quienes nunca regresaron. Y tal vez, solo tal vez, estaré exorcizando la culpa que corroe mi alma. En mis peores noches, sigo sintiendo el fango bajo mis botas, la tos áspera por la niebla tóxica, y veo pasar, en procesión espectral, los rostros consumidos de los desaparecidos. De algún modo, sé que sus almas siguen atrapadas en esa jungla, entre el murmullo siniestro de los árboles y el veneno que llueve del cielo. Sé que claman justicia, aunque yo no tenga ni el poder ni la fuerza para dársela. Solo me resta escribir, hablar, revivir la historia, esperando que quienes la escuchen entiendan que hay secretos oscuros que yacen enterrados en la memoria de la guerra. Secretos que, a veces, uno preferiría no conocer. Sin embargo, allí están, atrapados en la niebla de los desaparecidos. Y nosotros, los pocos que quedamos, somos testigos malditos, arrastrando para siempre el horror de haber formado parte de ese capítulo prohibido.